En julio de 1947, algo cayó a las afueras de Roswell, Nuevo México. Eso lo sabemos. De lo que no se habla, lo que queda enterrado bajo los informes del campo de restos y las retractaciones sobre el globo meteorológico, es lo que pasó en las horas siguientes. Uno de los seres recuperados en aquel sitio estaba vivo, y según 3 testigos militares distintos, cuyos testimonios no salieron a la superficie hasta décadas después, no solo estaba vivo, estaba moviendo la mano, despacio, de forma deliberada, como si intentara escribir algo en el aire que nadie en aquella habitación sabía leer hasta 1997. Ahí es cuando alguien afirmó por fin que sí sabía. Empecemos por la mano. He pasado la mayor parte de 2 años tirando de este hilo en concreto, y voy a ser honesto contigo, no esperaba que llevara a ninguna parte importante, un apéndice con espasmos en un extraterrestre agonizante. Esa es la clase de detalle que se descarta en el primer párrafo de un artículo desmentidor. Respuesta motora involuntaria, neurología postraumática, el cuerpo apagándose por etapas. He oído todas las explicaciones y en la superficie todas y cada una de ellas suenan razonables. Pero después miras más de cerca y la explicación oficial empieza a agrietarse. El primer relato que encontré venía de una declaración jurada. No unas memorias publicadas, no una entrevista de radio nocturna, sino una declaración jurada real, dada por un hombre llamado Coronel Arlon Wick a una organización privada de investigación en Albuquerque, en septiembre de 1989. Wick, que para entonces tenía más de 80 años y estaba diagnosticado con un cáncer de pulmón terminal, describió haber estado presente en lo que llamó la instalación secundaria, un lugar separado del sitio principal del accidente, a donde al menos uno de los seres recuperados había sido transportado mientras todavía mostraba signos de actividad biológica. Sus palabras, transcritas por una investigadora llamada doctora Silvia Crane, eran clínicas y comedidas, del modo en que solo puede serlo alguien que lleva 40 años guardándose algo. Dijo que el ser era pequeño, piel de tono gris, cráneo grande, ojos que no se movían de forma independiente, sino que seguían las cosas como una unidad. Y la mano derecha, especificó, cosa que creo que importa, se estaba moviendo. No de forma espasmódica, no al azar, en trazos lentos y deliberados por el aire sobre la mesa de examen. Wick dijo que lo estuvo mirando 11 minutos antes de que nadie en la sala reconociera lo que estaban viendo. 11 minutos. Piensa en eso. Una habitación llena de personal militar y de científicos, observando a un ser extraterrestre mover la mano por el aire en lo que parecía un movimiento intencionado. Y durante 11 minutos nadie dijo una palabra. El silencio, según todos los relatos, fue total. ¿Por qué 11 minutos? ¿Por qué ese número concreto? Es la clase de detalle que un falsificador suele equivocar. Redondean, simplifican. 11 es extrañamente preciso. Wick incluso anotó en su declaración que alguien lo había estado cronometrando, aunque no recordaba quién había pensado en poner un cronómetro en marcha, ni por qué. Ese detalle por sí solo me hizo cavar más hondo, y cuanto más hondo iba, más se negaba la historia a simplificarse. Un segundo relato surgió de una mujer llamada Margaret Solaris, una mecanógrafa civil que había sido asignada al aeródromo del ejército de Roswell en el verano de 1947, y que, según una entrevista grabada realizada en 1993 por el investigador independiente Tom Hadfield, estaba en una sala contigua cuando trajeron al ser. Ella no vio el movimiento de la mano directamente, pero oyó la discusión posterior. En concreto, recordaba a 2 oficiales discutiendo en el pasillo. Uno insistía en que lo que habían observado era comunicación intencionada. El otro insistía en que era ruido biológico. Ruido biológico. Esa frase se me quedó clavada en la cabeza y no se fue, porque si fuera simplemente un movimiento involuntario, si fuera solo un sistema nervioso agonizante disparándose al azar, ¿por qué iba un oficial a usar siquiera la palabra comunicación? No se discute sobre si un reflejo es comunicación. Solo se discute eso si alguna parte de ti cree genuinamente que podría serlo. Y aquí es donde se vuelve más difícil de descartar. 3 semanas después de que Wick diera su declaración, salió a la luz un relato aparte y completamente inconexo.
este de un antiguo enfermero del cuerpo aéreo del ejército llamado Dennis Farlow, entrevistado en Phoenix, Arizona, por la misma doctora Sylvia Crane que había transcrito el testimonio de Wick. Farlow y Wick no se habían conocido nunca. Según las notas de Crane, no tenían ninguna conexión documentada. No formaban parte de los mismos círculos sociales. No habían asistido a las mismas reuniones de veteranos y no habían estado, por lo que nadie pudo establecer, en contacto desde 1947. Y aún así, Farlow describió el mismo movimiento de mano. No solo un patrón de movimiento, describió lo que llamó una secuencia repetida, algo a lo que la mano volvía una y otra vez, una serie de trazos que él estimó entre 6 y 9 gestos distintos, ciclando en el mismo orden cada vez. Dijo que le recordaba a alguien escribiendo la misma palabra repetidamente. Sus palabras, no mi interpretación, suyas. Ese es el momento en que la explicación oficial se derrumba del todo para mí. Porque ya no estamos hablando de un espasmo, no estamos hablando de un caos neurológico posterior a un accidente, y estamos hablando de una secuencia repetida de 6 a 9 gestos distintos, ciclando en un orden consistente, observada por al menos 2 individuos separados que no tenían contacto documentado entre sí, y los dos la describieron de forma independiente en términos parecidos, sin saber que el otro había hecho lo mismo. Eso no es ruido, eso es señal. Pero lo que me inquietó todavía más es esto. Nadie intentó grabarlo. O si lo hicieron, esos registros no existen. Presenté 3 solicitudes distintas de libertad de información entre 2021 y 2023. Lo que volvió estaba fuertemente censurado. Era en gran medida inútil y contenía esa clase de no respuesta uniforme que, una vez que la has visto aplicada de forma consistente a través de varias consultas, empieza a sentirse menos como ineficiencia burocrática y más como algo deliberado, sin confirmar, sin negar, sin explicar, solo silencio, una y otra vez. El patrón se repite con una precisión que francamente me resulta perturbadora. ¿Qué había en aquellas habitaciones? ¿Qué se capturó, se documentó o se destruyó? ¿Y por qué todo rastro que lleva hacia una respuesta termina en la misma clase de vacío institucional? Déjame hablarte ahora del Dr. Elliot Marsh. Marsh no es un nombre conocido. No era un investigador de ovnis famoso. No aparecía en programas de televisión. No escribió libros superventas. Era lingüista. Lingüista estructural, para ser exactos, que pasó casi toda su carrera en un pequeño instituto de investigación en Santa Fe, Nuevo México, trabajando en lo que él describía en sus artículos como sistemas de comunicación simbólica no fonémica. En lenguaje llano, estudiaba cómo unos seres inteligentes podrían codificar significado mediante el gesto, el símbolo y la relación espacial, en vez de mediante el sonido. Llegó al material de Roswell tarde. Según su propio relato, no se implicó en serio con los testimonios hasta principios de los años 90, cuando un colega le pasó una copia de la entrevista grabada de Hatfield con Margaret Solaris. Marsh escribió después que escuchó la cinta 2 veces y luego se quedó sentado con ella durante 3 días antes de decidir que merecía un examen más profundo. 3 días. Un lingüista estructural se queda 3 días con la descripción de unos gestos de mano alienígenas. Eso te dice algo sobre lo que oyó en esa cinta. Lo que Marsh hizo a continuación es, en mi opinión, uno de los episodios más silenciosamente notables de toda la historia de este tema. No hizo público su trabajo, no buscó atención. En vez de eso, a lo largo de los años siguientes, rastreó todos los relatos de testigos que pudo encontrar, no libros de ovnis publicados, sino testimonio en bruto, declaraciones juradas, entrevistas grabadas. Encontró 17 relatos distintos que describían el movimiento de la mano del ser en Roswell. 17, repartidos por archivos distintos, investigadores distintos, décadas distintas. Y cuando cotejó las descripciones de los gestos entre sí, encontró convergencia, no idénticas, no literales, pero convergentes. Los mismos 6 a 9 movimientos, descritos con vocabularios distintos por personas distintas, con marcos de observación distintos, resolviéndose así a la misma estructura de fondo cuando quitabas los filtros interpretativos individuales. Marsh lo llamó coherencia gestual a través de testimonios independientes. En sus notas privadas, unas notas que solo estuvieron disponibles después de su muerte en 2004,
Cuando su patrimonio donó sus papeles a un archivo independiente en Taos, escribió algo a lo que no dejó de volver. Los movimientos no son aleatorios y no son reflejos, son recursivos. Sea lo que sea esto, fue diseñado para ser repetido. Diseñado para ser repetido. Piensa en lo que eso implica. Si el ser sabía o incluso sospechaba que se estaba muriendo, si entendía en algún sentido fundamental que los seres a su alrededor estaban observando pero no comprendiendo, si poseía, en aquellas horas finales, suficiente función cognitiva como para tomar una decisión calculada sobre cómo gastar la capacidad que le quedaba. ¿Por qué en movimiento? ¿Por qué no algo más directo? ¿Por qué no un intento de vocalizar, de señalar objetos, de dibujar sobre las superficies disponibles? Y aquí es donde se vuelve imposible de ignorar. Varios testigos informaron de que los ojos del ser parecían seguir a los observadores humanos durante los movimientos de la mano, no al azar, de forma específica, como si vigilara si el gesto estaba siendo recibido. Eso no es ruido biológico, eso es un intento de contacto. Marsh no publicó nada en vida. Sus colegas lo describían como intensamente reservado, profundamente escéptico ante las tendencias sensacionalistas de la comunidad de investigación OVNI y agudamente consciente de lo que la asociación académica con este tema podía hacerle a una carrera. Había construido su reputación con cuidado. No iba a sacrificarla por una afirmación que no pudiera respaldar del todo. Pero en 1997, 50 años después de Roswell, rompió su silencio de la manera más limitada posible. Dio una sola charla. Una charla en un pequeño simposio celebrado en Albuquerque en noviembre de ese año, con unos 40 asistentes, ninguno de ellos prensa. La charla fue grabada en una única cinta de casete de consumo por un asistente llamado Phil Guerrero, que después se describió a sí mismo como un investigador aficionado que había tropezado con el evento a través de un tablón de anuncios de la comunidad. La cinta es, y quiero ser preciso aquí, parcial. Guerrero grabó los últimos 32 minutos de lo que parece haber sido una presentación de 1 hora. La primera parte no está. Nadie sabe por qué Guerrero empezó a grabar tarde. Él ha dicho en entrevistas posteriores que al principio no creía que aquello fuera a llevar a nada. Esa es la parte más extraña. Siempre es la parte más extraña. Los momentos más significativos de esta historia están, de forma perpetua y con una consistencia notable, casi capturados. Lo que tenemos de la cinta es esto. Marsh, hablando con la cadencia medida de un hombre que lleva muchísimo tiempo pensando en lo que va a decir, describe su proceso de cotejar los relatos gestuales de los testigos contra sistemas de comunicación no fonémica conocidos. Hace referencia a sistemas simbólicos de 17 culturas indígenas anteriores al contacto, a métodos de inscripción numérica mesopotámicos y a lo que él llama lenguaje topológico. Comunicación basada no en símbolos discretos, sino en relaciones espaciales entre movimientos, dice, y trabajo a partir de la transcripción que Guerrero hizo después de la cinta, que la secuencia de gestos del ser se resuelve con más limpieza contra un marco topológico, y que, interpretada a través de esa lente, el ciclo repetido parece codificar un número pequeño de conceptos relacionales, quizá 3, quizá 4, expresados en secuencia. 3 o 4 conceptos repetidos, ciclando diseñados para ser recibidos. ¿Cuáles eran? Aquí tengo que ser cuidadoso, porque Marsh mismo lo fue. No afirmó haber descifrado el mensaje, afirmó haber identificado un marco estructural probable dentro del cual un descifrado podría ser posible, dados datos adicionales suficientes, pero sí ofreció al final de la cinta. Y aquí es donde el relato de Guerrero se vuelve genuinamente difícil de digerir, lo que describió como la interpretación más defendible del tercer elemento de la secuencia. Dijo que parecía indicar origen, no destino, no saludo, no socorro, origen, como en de dónde venía. La cinta se corta 40 segundos después de esa afirmación. A Guerrero, según él mismo cuenta, se le acabó la cinta. El simposio terminó. Marsh respondió preguntas que no quedaron grabadas. Los asistentes se marcharon. Marsh condujo de vuelta a Santa Fe. Nunca volvió a hablar públicamente del tema. Cuando empecé a intentar corroborar las afirmaciones de Marsh por canales independientes,
me topé con algo que he acabado considerando la textura característica de todo este asunto, la presencia de lo que debería estar ahí y la ausencia consistente y peculiar de lo que realmente hay. Déjame ser específico. El simposio de Albuquerque de noviembre de 1997, donde Marsh dio su charla, fue organizado por un hombre llamado Gerald Hoyt, un contratista aeroespacial jubilado que llevaba organizando pequeñas reuniones de investigación desde finales de los años 80. Hoyt llevaba registros meticulosos, listas de asistencia, acuerdos con los ponentes, correspondencia. Su viuda, Patricia Hoyt, que todavía vive a las afueras de Santa Fe, me enseñó varias cajas de sus archivos cuando la visité en la primavera de 2022. Gerald había sido minucioso. Sus registros de cada simposio entre 1988 y 2003 estaban presentes y en gran medida intactos, excepto los de noviembre de 1997, no perdidos, no dañados, no mal archivados, ausentes, un hueco completo. Patricia dijo que ella misma se había dado cuenta y había supuesto que Gerald simplemente había guardado esos archivos por separado, en algún sitio que ella no había encontrado. Pero lo había revisado todo 2 veces. No quiero exagerar esto, los archivos se pierden, la gente archiva mal las cosas. Una ausencia no es prueba de una retirada deliberada, pero el patrón se repite. Tom Hadfield, el investigador que grabó la entrevista original con Margaret Solaris en 1993, me contó en una conversación telefónica que su grabación original le fue robada del coche a las puertas de una cafetería en Flagstaff en 1995. Tenía copias, pero la cinta maestra que contenía partes de la entrevista que nunca había transcrito desapareció. Lo denunció a la policía local. La denuncia existe, la cinta no. Las notas de transcripción de la doctora Sylvia Crane de sus sesiones de 1989 con Ablon Vic, los mecanografiados originales, fueron destruidas en un incendio doméstico en 1998. Crane sobrevivió, los originales no. Afortunadamente había enviado copias por correo a un colega, que es la razón por la que tenemos algún registro. Pero los originales, con sus anotaciones a mano en los márgenes y cualquier material que hubiera decidido no pasar a limpio, desaparecieron. No estoy afirmando que haya coordinación. No estoy señalando una mano concreta tirando de estos hilos. Simplemente estoy haciendo notar que el registro documental en torno a este tema tiene la costumbre de adelgazar precisamente donde debería ser más espeso, y que ese adelgazamiento sigue un patrón demasiado consistente como para atribuirlo por completo al azar. Una vez que lo ves, genuinamente no puedes dejar de verlo. Sentémonos un momento con la interpretación de Marsh. Si el tercer elemento de la secuencia de gestos indicaba origen, si el ser estaba intentando, de manera estructurada y deliberada, comunicar de dónde venía, ¿qué nos dice eso sobre su estado mental en aquellas horas finales? Nos dice que estaba pensando con la claridad suficiente como para priorizar, no angustia, no dolor, no una petición de ayuda, que habría sido la comunicación más inmediatamente práctica para un ser en su situación. Origen eligió aparentemente decirnos de dónde era. ¿Por qué? ¿Es un protocolo de saludo? Algo tan profundamente incrustado en su instinto comunicativo que aflora incluso en una crisis. Es un intento de establecer contexto, de aportar un marco dentro del cual una comunicación posterior fuera posible. ¿O es otra cosa completamente distinta? Una especie de identificación final, el equivalente a un nombre en una lápida. No dejo de preguntarme, ¿qué dices cuando sabes que no vas a ser entendido y sabes que te estás muriendo y lo haces de todos modos? Dices lo que más importa, dices lo que más necesitas que la otra persona sepa. Y esto plantea una pregunta que me resulta genuinamente difícil de dejar atrás. Si el origen fue comunicado, si la interpretación de Marsh se sostiene aunque sea parcialmente, entonces alguien, en algún sitio, con acceso a recursos mucho mejores que los de un lingüista envejecido en Santa Fe, puede haber avanzado en esto sin que lo sepamos. La evidencia sugiere que algo mucho más grande estaba ocurriendo alrededor de este material que unos pocos investigadores independientes recomponiendo testimonios. El nivel de respuesta institucional, las censuras de las solicitudes de información,
Los huecos documentales consistentes, la no divulgación uniforme, implican una implicación organizativa con este material a una escala que empequeñece cualquier cosa del registro público. Lo que significa que la pregunta no es solo qué, dijo el ser. La pregunta es quién más lo ha averiguado ya y qué hizo con la respuesta. Marsh murió en 2004, 7 años después de su única declaración pública. No dejó artículos publicados sobre el material de Roswell, ningún registro académico formal de su análisis, nada que pudiera citarse, revisarse por pares, construirse encima. Lo que existe es una cinta de casete parcial, un archivo póstumo que solo ha sido catalogado a medias, y los recuerdos de unas 40 personas que estuvieron en una sala de Albuquerque una noche de noviembre y oyeron a un hombre cuidadoso decirles algo extraordinario. La mayoría de esas 40 personas no ha hablado del asunto. Encontré a 6 que sí quisieron. De esas 6, 4 se negaron a que se les citara. Uno dijo que no creía haber entendido lo que Marsh estaba diciendo en aquel momento y que ahora no podía fiarse de su memoria. La sexta, una mujer que me pidió no usar su nombre, que había sido estudiante de posgrado de lingüística en la Universidad de Nuevo México en 1997 y asistió al simposio por lo que describió como curiosidad académica, me contó algo que no he podido soltar. Dijo que después de que Marsh terminara de hablar hubo un silencio en la sala, un silencio real, no educado, no incómodo. La clase de silencio que cae cuando una sala llena de gente está intentando entender si lo que acaba de oír es verdad. Y entonces alguien al fondo, no supo quién, le preguntó a Max por qué había esperado 50 años. Dijo que Marsh se quedó mirando la pregunta un momento antes de responder, y después dijo, esperé hasta estar seguro de que no me equivocaba sobre la estructura. Sobre el contenido sigo sin estar seguro. Puede que no lo esté nunca. Pero la estructura se sostiene, la estructura se sostiene. Un alienígena agonizante, un gesto repetido, un lingüista que pasó casi una década en privado antes de decir una sola palabra públicamente, en una sala de 40 personas, ante una grabadora a la que se le acabó la cinta. ¿Qué perdemos cuando el conocimiento no sobrevive a quien lo guarda? ¿Qué perdemos cuando la única persona que había armado el cuadro completo ya no está? Y el cuadro queda repartido entre cajas de un archivo catalogado a medias, un casete parcial, y los recuerdos que se desvanecen de gente que no quiere que la citen. Y aquí está la pregunta que me quita el sueño. ¿Y si no era solo origen? ¿Y si la secuencia contenía más? Un segundo concepto, un primer concepto. Elementos que Marsh identificó, pero que todavía no había interpretado a su propia satisfacción. Detalles que murieron con él en Santa Fe en el verano de 2004. ¿Y si el ser comunicó algo completo, un mensaje entero, y la única persona que estuvo cerca de leerlo ya no está? No sé qué estaba escribiendo aquella mano. No sé si Marsh tenía razón sobre el marco, ni sobre el elemento del origen, ni si los 6 a 9 gestos significan algo en absoluto más allá de lo que produce un sistema nervioso agonizante en sus horas finales. Sostengo toda esa incertidumbre de forma genuina. Pero sé que 17 testigos distintos, a lo largo de décadas de testimonio independiente, describieron el mismo movimiento con la suficiente similitud estructural como para que un lingüista cuidadoso y escéptico lo considerara digno de 9 años de análisis privado. Sé que el registro documental alrededor de este tema adelgaza precisamente donde debería ser más rico, y que ese adelgazamiento sigue una consistencia que la coincidencia casual no puede explicar del todo. Sé que un hombre que dedicó su carrera a estudiar cómo la inteligencia codifica significado se sentó con este material 3 días antes de decidir que merecía un examen más profundo, y después pasó 9 años más examinándolo. Y sé que en una sala de Albuquerque en noviembre de 1997 dijo, la estructura se sostiene. Así que me quedo con las preguntas. ¿Cuál era el origen? ¿Qué sistema solar? ¿Qué sistema de coordenadas? ¿Qué marco de referencia espacial habría usado un ser para señalar su hogar desde una mesa en Nuevo México? ¿Cuáles eran los otros elementos de la secuencia, los que Marsh todavía no había interpretado? Los que quizás siguen ahí, en un archivo catalogado a medias, esperando a alguien con la combinación adecuada de habilidades y de acceso para encontrarlos.
Sabía que no podíamos leerlo, lo hizo de todas formas, y si es así, ¿por qué? ¿Qué dices ante un silencio que sabes que va a durar 50 años? ¿Qué escribes en el aire cuando nadie en la sala sabe leer? Y quizá, de la manera más callada y más persistente de todas, si el mensaje era sobre el origen, si aquel ser pasó sus horas finales intentando decirnos de dónde venía, ¿qué esperaba que hiciéramos con esa información? ¿Qué se suponía que teníamos que hacer después?